Seguimos en Agenda Digital Cari. En esta oportunidad tenemos el placer de saludar al embajador Fernando Petrella. Embajador, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Florencia. Le agradezco infinitamente esta llamada y esta posibilidad de cambiar ideas con usted. Por favor, es nuestro el gusto. Usted ha desempeñado muchísimos roles en su carrera diplomática, pero quisiera centrarme en una en particular, que es la representación de la Argentina ante la ONU. Y recordando que estamos en el 75 aniversario de Naciones Unidas, lo quería invitar a reflexionar. Primero, bueno, cuando usted estuvo entre el 96 Yo y... estuve como secretario de embajada desde mayo del 1970 a mayo, abril de 1978. Y al estuve principio. como embajador desde el año 97, principios del 97, hasta fines del 99. Entonces, si tuviera que hacer una perspectiva histórica de cómo se desarrolló el rol del multilateralismo y obviamente el rol que juega la Argentina, y lo tuviera que pensar articulado con el presente, ¿qué deberíamos tener en cuenta en ese análisis? Mire, primero deberíamos tener en cuenta que no existe ya la Guerra Fría, o sea que en el periodo anterior a la implosión de la Unión Soviética, las Naciones Unidas ejercían claramente un rol político de contención y de escenario para todos los problemas que se presentaban entre el este y el oeste. Una vez desaparecida la Unión Soviética, las Naciones Unidas entró en una especie de limbo de felicidad. Estuvo la agenda de la paz, la agenda para el desarrollo, secretarios generales que no hablaban más de temas de conflictos de este-oeste, como Boutros Ghali, después Kofi Annan, y Naciones Unidas tomó un cariz un poquito más conversador, un poquito más negociador, más orientada a la parte de comercio, y yo creo que reflejó perfectamente el cambio de época. El Cuando, famoso engagement and enlargement, ¿no? De que se hablaba sí, de la democracia. claro, y el momento unipolar en el cual la constelación occidental, liderada por Estados Unidos, era prácticamente el factor real de poder en el mundo. Después de la crisis del 2008, del 11 de septiembre, hubo un sacudón a todo eso y se reiniciaron algunos conflictos que creo que hoy nos podemos arrepentir, como el conflicto de Irak, donde se pasó de sanciones muy duras al gobierno de Saddam a una suerte de intervención, el conflicto en Afganistán, que tuvo sí apoyo del Consejo de Seguridad, pero está claro, Florencia, que ninguno de esos conflictos soluciona las cosas. Hay que aprovechar el escenario de Naciones Unidas, hoy mucho más horizontal, para tratar de negociar soluciones razonables que nunca van a ser satisfactorias, pero que pueden ser sustentables. Y en ese sentido, para la Argentina, como país mediano, ¿cuál es el valor adicional que tiene un lugar así multilateral, más horizontal, que quizás Yo, en otro mundo no Florencia, existiría? si yo, Florencia, divido los países en poderes globales, que son básicamente Estados Unidos, China y Rusia, y actores globales. La Argentina es un actor global que a ciertos momentos ha desempeñado un papel muy importante en el sistema multilateral y otros momentos un papel un poco más atemperado. Hubo épocas en que la Argentina presentaba iniciativas importantísimas, como por ejemplo la primera conferencia sobre medio ambiente de Estocolmo de 1972, época de la Guerra Fría, fue iniciativa argentino-canadiense, y posterior a la Guerra Fría, creo que la Argentina se destacó en operaciones de mantenimiento de paz. La Argentina decidió autolimitarse en cuestiones de desarrollo nuclear y concibió con Brasil una especie de rol conjunto de contabilidad y control, siendo un ejemplo en el mundo en materia de derechos humanos. En fin, hubo momentos en que la Argentina se insertó en la agenda de los grandes poderes y así obtuvo ventajas concretas para la Argentina
en planos políticos y comerciales. En ese periodo yo le podría citar la Secretaría del Tratado Antártico, que es una cosa importantísima, que tiene que ver un poco con la territorialidad argentina, muy tácitamente, porque siendo secretaría no podemos estar haciendo permanentemente reclamos de soberanía, más que los que tengan a aumentar nuestra presencia en el continente, y además beneficios de tipo económico muy grandes como apertura de mercados, etc. Y yo creo que ese es el rol nuestro. Deberíamos en estos momentos, por ejemplo, promover alguna especie de pequeña reunión sobre medio ambiente, dado que estamos entendiendo en este momento de pandemia que el medio ambiente está realmente ligado a la vida concreta de los seres humanos y que no puede ser una actividad política que se usa o se deja de usar según las conveniencias del momento. Claro, son problemas globales sin fronteras, tanto las pandemias como el cambio climático son nuevos tipos de problemas que se plantean en el mundo. Y quería preguntarle, embajador, ¿qué puede aprovechar la Argentina de la situación actual en relación con la OMS? La OMS está pasando por un momento bastante crítico, pero quisiera saber cuál es su diagnóstico en cuanto a lo que podemos hacer los países medianos en estas situaciones. Los países que somos actores globales, como la Argentina, lo de país mediano, yo lo pongo un poquito de costado, aunque no estoy contradiciendo lo que usted dice. Yo creo que tenemos que fortalecer el sistema multilateral. Y la Organización Mundial de la Salud es una organización que hay que fortalecerla, no hay que retirarle el apoyo financiero, primero que eso no es posible, en segundo lugar sería rápidamente llenado por otros actores internacionales, poderes globales, y entonces Occidente, por así decir, perdería importancia. Convengamos que es muy difícil la tarea de la Organización Mundial de la Salud, es muy difícil en África, es muy difícil en Asia, y ciertamente es muy difícil que la Organización Mundial de la Salud tenga la libertad que tal vez necesite para actuar en el ámbito doméstico de uno de los tres poderes globales. Consecuentemente, todo lo que tiene que ver con esta pandemia tenemos que culpar a otros factores, tenemos que culpar al haber descuidado el tema del medio ambiente, tenemos que incluirlo en nuestro descuido de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, que tiene que ver con el reino animal, una cantidad de cosas que están perfectamente ligadas a nosotros y que hoy nos afectan directamente. Entonces no pasa por asumir responsabilidades, pasa por encarar el futuro de la manera más sensata posible, conversar entre todos, revisar lo que haya que revisar y adquirir una disciplina proteccionista del medio ambiente, no retirarnos del cambio climático. Y si usted me permite insistir un poco en esto, Argentina ha sido líder en materia de medio ambiente. El primer libro de medio ambiente importante fue Los límites del crecimiento, publicado por Aurelio Pechey con la colaboración de Oberdan Salustro, que era el presidente de Fiat Argentina, que fue después asesinado por la guerrilla. Un pintor argentino importante, tal vez el más revolucionario, en el año 1968 emitió la Declaración del Medio Ambiente, que fue Nicolás Garciuriburu, y coloreó las aguas de Venecia y llevó el tema a un ámbito muy importante. De ahí Argentina convocó la primera conferencia de medio ambiente junto con Canadá y otros países, naturalmente, en 1972. Fuimos líderes en Kioto para el protocolo de Kioto, que fue presidido y obtenido por un diplomático argentino, Raúl Estrada Oyuela, que sigue estando muy activo. Alieto Guadañi, que es un hombre de Estado, sigue escribiendo sobre el tema. Es decir, Argentina tiene títulos para el tema de medio ambiente y además es un tema, si usted me permite, muy políticamente correcto. Nadie se puede agraviar si nosotros, a través del Mercosur, con nuestros hermanos brasileños, con nuestros hermanos del Mercosur de América Latina, intentamos
que el secretario general de Naciones Unidas ponga el acento en este momento en la cuestión medioambiental. ¿Y usted cree que si el empuje de esta agenda fuera regional sería más fuerte? Mire, yo creo que nosotros en América Latina, América del Sur en especial, somos un país, somos un continente con reservas medioambientales, lo que no quiere decir que seamos respetuosos del medio ambiente. Hay gente en la Argentina que dice que la ley de bosques no se aplica, que todo el tiempo se están talando árboles, las especies naturales a veces se persiguen. El otro día salió en los diarios que a alguien se le ocurrió asesinar una mamá puma con sus crías. Nuestros hermanos brasileños han sido muy criticados por Francia y por otros países europeos por la deforestación en el Amazonas. Es decir, somos un país con reservas ambientales inmensas y somos un país con una capacidad importante de influir. No se olvide que Argentina, sur de Brasil, sur de Paraguay y Uruguay tenemos el acuífero Guaraní, que Pero es guaraní, claro. supuestamente la reserva de agua dulce más importante del mundo, junto con el Río de la Plata, etc. O sea que una voz de nuestros países, aunque sea por ese patrimonio que Dios nos ha dado, que no ha sido mérito nuestro en absoluto, debería ser escuchada. Embajador, una última reflexión. ¿Qué le parece, cómo va a impactar en el orden multilateral la pandemia? En todos los ámbitos, o sea, no solo en el ámbito sanitario, sino en el orden mundial. ¿Cree que va a tener algún impacto? ¿Cree que se va a acelerar la historia, por ejemplo, como estaba diciendo Richard Haas? Bueno, todo el mundo dice que las crisis aceleran la historia y generan un cambio en la sociedad. Para saber si va a haber un cambio en la sociedad, tenemos que saber primero si va a haber un cambio en la naturaleza humana. Si dejaremos de ser egoístas, autocéntricos, decididos a progresar, respetando las leyes porque el costo de no respetarlas es mayor que respetarlas. Y entonces yo me vuelco a la historia, que francamente es lo único que tenemos para anclarnos. Después de la guerra del 14, que fue una guerra terrible, armas biológicas, armas de destrucción masiva, vino la peste, la gripe española y murieron muchísima gente más. Cambió la naturaleza humana, cambió la gente, nos hicimos más buenos o vinieron los años locos, vino la persecución a Alemania, las reparaciones que llevaron finalmente, sin que se justifique en absoluto, al ascenso del nazismo. Es decir, si vamos a partir de que esto va a cambiar la naturaleza humana, yo sería un poco escéptico. Si vamos a partir del hecho que puede llegar a generar una mayor responsabilidad sobre el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la fauna, el cuidado de todo lo que tiene que ver con lo ambiental, entonces a lo mejor tenemos suerte. Mire, hubo un filósofo griego antiquísimo, Tales de Mileto, que decía que lo más importante era el agua. Después apareció otro que decía que era el aire, uno con un nombre rarísimo que no me acuerdo. Y el agua y el aire son dos valores inmensos que no estamos cuidando. Entonces, ¿cómo podemos esperar que eso no tenga consecuencias? O sea que tenemos que confiar en que quienes tienen responsabilidades de liderazgo, como ser el secretario general de Naciones Unidas, como ser el G20, como ser los dirigentes de los tres poderes globales, que son Estados Unidos, Rusia y China, entiendan este fenómeno y francamente dejen de lado la política doméstica, que siempre contamina un poquito la gran política, y se pongan a trabajar para bien de la humanidad. Embajador, como siempre, ha sido un placer. Esperamos verlo pronto en otra edición de esto, o quizás de manera física. ¿Quién sabe? Muchísimas gracias. Gracias, Florencia. Muchas gracias.